Estamos con el doctor Agustín Salvia en comunicación telefónica. Y bueno, Agustín, nos ha cambiado la regla de juego, me parece, ¿no? En el trabajo, en la economía. Muchas veces hemos hablado de estas cuestiones y ahora como que parece que pasaron a la práctica, ¿no? Las formas de pensar la economía que viene pensando el Papa, algunas intuiciones que se van dando en el campo del trabajo. ¿Cómo ves esta situación? A ver, hay varias dimensiones de este tema. Uno es, efectivamente, el COVID, en términos de lo que ha sido la proliferación y expansión de esta enfermedad global, de este virus global, ha producido, digamos, una llamada de alerta en general en materia de riesgos de vida. Eh, Primero hay que ser franco también en esto, y muy objetivo. eh, Tal vez por la virulencia más que otras enfermedades, Mm. pero en cuanto a su alcance e impacto, no más que otras enfermedades que ha tenido la humanidad, no solo en su historia, sino en las que ha tenido en las últimas décadas. La cantidad de personas que mueren en el mundo por, por, por virus como la influenza o bacterias o Sí, sí. infecciones intestinales o falta de agua o de atención de la salud, son millones y millones, ¿no? Entonces, a veces se pondera, obviamente, lo que produce un efecto de miedo y ante la necesidad de seguridad se ha ponderado la protección sanitaria. Y está bien, porque la humanidad muestra también que ha tenido capacidad para controlar un virus que no tenía, sobre el cual todavía no ha tenido vacuna ni tiene cura. Entonces, eso altera buena parte o parte de lo que pueden llegar a ser las conductas de prevención sanitaria y cuidado sanitario de los próximos meses y de los próximos años, seguramente. Eh, y también por eso mismo van a intervenir o a crearse condiciones sanitarias alternativas frente a esto, tener más capacidades de dar respuesta ante virus de esta naturaleza por parte de los estados y también por parte del cuidado y la protección de la población. Ahora bien, esta es una de las dimensiones, y yo te diría que esa dimensión tiene impactos en la vida cotidiana, y cuando se habla de la nueva normalidad, es una nueva normalidad que efectivamente va a incorporar estos cuidados sanitarios y de aislamiento. Pero en mi perspectiva, difícilmente cambie patrones de comportamiento social y cultural que tiene que ver con vínculos como el abrazo, el beso, Sí. eh, el acercamiento y la reunión de amigos y Sobre de todo los en este otros. país, ¿no? Y no, pero a nivel mundial, las personas Sí. necesitan el contacto de los otros y necesitan el abrazo. El ser humano necesita el cariño y el contacto y la comunicación. Y esto una enfermedad no, no, no lo va a detener. Y por mucho que haya quienes pronostican un mundo más aislado, más individualista. Es cierto que hay tendencias de este tipo para personas que incluso tienen caracterial o Mm. social o culturalmente alguna predisposición al aislamiento. Es posible que esto lo justifique, pero la mayoría de la humanidad estará volviéndose a encontrar y teniendo los cuidados necesarios, pero volviéndose a encontrar, y más tarde o más temprano volveremos a esta vieja normalidad que no es más que la historia de la humanidad. Sí. Las personas se acercan, se juntan, se besan, se aman, se quieren, se acarician, se charlan, discuten. ¿Eh? Sí, yo, Entonces, yo pensaba en un mundo más humano en algún punto, ¿no? Porque hay algunos que decían una frase que la gran crisis del mundo es que la gente consume lo que necesita y si esto se traslada como al ámbito vincular o afectivo, quizás haya otra escala de valores o otras valoraciones acerca de qué es lo importante, parece. Hablo como de los efectos de la pandemia en el mundo vincular y también en el mundo del trabajo, ¿no? Pero eh, sí, sí, sí. Pero incluso el mundo del trabajo, toma en cuenta que solo el 25% de la población de nuestro país, algunos países un poco más, pero han podido establecer el teletrabajo como un mecanismo
de continuidad laboral. Y Sí, sin duda tal vez eso queda de alguna manera más instituido, pero era ya una práctica que venía desarrollando y esto es un impulso a sí, esto. sí, sí. Pero todavía buena parte de los trabajos en el mundo y en nuestro continente y en Argentina siguen requiriendo de formas que no tienen el teletrabajo como el mecanismo de comunicación o de gestión. Entonces, también la nueva normalidad no será tanto, será para algunos segmentos que evalúan y que ya venían desarrollando esas prácticas. Eh, Ahora, yo sigo pensando en términos de lo que es, de lo que se viene vislumbrando como un cambio cualitativo, y yo no creo que esta pandemia nos produzca ese efecto de un cambio cultural, así como no tampoco en el acercamiento, tampoco en materia laboral, por mucho que se sigan desarrollando mecanismos que ya teníamos, Sí, pero que no producto del virus, sino que producto del avance de la tecnología y de las comunicaciones, que uno haga compras y ventas por online, ¿no? Digo, mecanismos de este tipo que podrán ser acelerados, pero sigo pensando que, bueno, a ver, el trabajo en la tierra, en la minería o en la industria o incluso en los servicios, va a requerir de interacciones personales, va a sí, requerir del trabajo humano puesto físicamente en contexto de otro trabajo humano cooperativo, colaborativo o incluso explotador, digo, sí, desde sí. el otro lugar. Pero finalmente las condiciones no van a cambiar tan sustancialmente por esta situación, más de lo que podría estar cambiando como tendencia. Ahora, yo te diría que hay una tercera dimensión que a mí me preocupa más en términos del como director del Observatorio de la Deuda Social, ¿no? Que es la dimensión y el alcance que esto tiene en materia de impacto en el desarrollo humano y en la integración social en contexto de una economía en crisis, una economía estancada, de una economía que ni en Argentina, que era muy desafortunada la situación previa a esta pandemia, pero que incluso en América Latina era una actividad económica raquítica, que apenas garantizaba que en este año, si todo iba bien, recuperáramos, se garantizara generar los empleos que necesitaba la nueva generación de jóvenes que se incorporaban al mercado de trabajo. Sí. Ya no resolver ni los 50% de población que vive en la informalidad, ni del 60% o 40% de los trabajadores pobres, ni de... No, ya simplemente mantener la situación era el mejor de los escenarios. Hoy en día, en este contexto, el mejor de los escenarios es, bueno, que no haya hambruna, ¿no? Que no haya padecimientos crónicos de hambruna y de exclusión estructural, y los estados respondieron a esto con políticas sociales de transferencia de ingresos, Argentina también, con mecanismos de compensación para las pequeñas y medianas empresas, para que estas no se cierren, con tarjetas alimentarias o complementos de ingresos, etcétera, 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 mostrando que en el piso hay un piso de no hambruna, de no exagerada o grave situación de exclusión social. Y ahora, sin embargo, yo creo que ahí va a dejar más marcas la cuarentena, las políticas sanitarias en materia socioeconómica que las que va a dejar en materia cultural. Nos va a dejar un sector informal más pobre, Sí. con menos capacidades de tener capital de trabajo, más dependiente de los problemas sociales. Nos va a dejar una pequeña, mediana industria no dinámica, no exportadora, orientada al mercado interno, también con más debilidades, con menos capital de trabajo, con más precariedad laboral, con más trabajo en negro, con más trabajo no registrado, con menos demanda incluso de empleo. Nos va a dejar sectores que tienen como hoy por hoy jóvenes que estaban vinculados o tenían proyectos de formación o educación en la escuela secundaria que tal vez no vuelvan a la escuela, producto de esta parálisis, este cierre de la asistencia escolar, Sí, que por ahí hay mucho un que... punto, ¿no? De ¿no? solución de todo lo que significa la escuela más allá de lo educativo, ¿no?
exactamente, el espacio, otra vez, por lo que estábamos hablando antes, Sí, sí, el sí. espacio de socialización, de intercambio, de formación que tiene la escuela, independientemente incluso de su currícula, ¿no? Sí, y de acción, Digo, de posibilidad de acción del Estado, ¿no? bien, En por eso eso, sí, también. entonces, sí, sí. Entonces, yo creo que vamos a tener una sociedad más desigual, Sí, más pobre y más desigual. Todas las sociedades del mundo van a ser un poco más pobres y más desiguales, pero creo que nuestro país, debido a su particular debilidad con la cual entra en la pandemia, su situación y va a ser, en términos relativos, más grave, porque la brecha tenderá a aumentar. Las sí, clases medias han podido sostener su capacidad de ahorro, han reducido su gasto y por lo tanto tienen incluso capacidad de ahorro. sí, Eh, de ahí la ebullición de la compra de dólares, ¿no? sí, sí, Digo, sí. como parte de una reacción ante la crisis, a la potencial crisis de pago de la deuda. Pero entonces, clases medias que siguen teniendo sus ingresos, profesionales, empleados públicos, sectores que están vinculados a empresas que pueden seguir pagando sus salarios tal como venían cobrándolos antes de marzo, antes de la cuarentena, versus una pequeñas y medianas empresas cuasi informales o pequeños emprendimientos o trabajadores cuenta propia que vieron bruscamente reducidas todos sus ingresos y que solo lo único que tienen ahora es compensación por los programas sociales. Eh, entonces, mientras que uno se desarrolla en el teletrabajo y tienen capacidades en su hogar de conectarse con Internet y está perfecto que eso ocurra, los otros están viviendo en el hacinamiento, con muy poca Sí, comunicación, con déficit en materia de comunicación. Una sociedad que queda con marcas frente incluso cómo enfrentar la pandemia, queda con marcas distintas, más estrés en los sectores populares, más depresión, más aislamiento y ansiedad, y frente al otro más oportunidades, más tiempo libre eventualmente, ¿no? claro. Entonces, digo, es una sociedad que en ese sentido a mí me deja más marcas y paradójicamente, no tanto el COVID como virus, sino el tipo de políticas que desarrollaron los gobiernos para enfrentar el COVID. Sí, sí, A mí eso me deja, no quiero hacer juicios, pero no puedo dejar de preguntarme el sentido político de medidas de las que se han adoptado a nivel global. sí, 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 sí. O cuando no se adoptaron o cuando se adoptaron. El sentido político de hacerlo. Sí, sí, Hoy sí. por hoy el sentido político es que los gobiernos del mundo han ganado protagonismo político, ¿no? Autoridad política, autoridad moral frente al tema. La sociedad se abroquela y le da legitimidad a quien gobierna. No importa si les gusta o no les gusta a quien gobierna, le da legitimidad. Eso te genera un verano político muy Sí, sí, interesante. es como un Que, vicio. Sí, ¿ven? Que cuanto más lo extienda, mejor. El sí, tema es que se va a ir la cuarentena, porque el virus va a desaparecer, o se vendrá la vacuna, o se disipa, o porque la actividad económica no puede quedar todavía paralizada. Todo esto va a generar que la política va a tener que encontrar nuevas herramientas para construir legitimidad y no el miedo, no el autocontrol social. totalmente. Va a tener que encontrar propuestas de política, este gobierno como los gobiernos del mundo, capaces de decir, miren, tengo propuestas para salir de esta crisis, de la crisis económica, en mejores condiciones que en las que entramos. Y eso va a implicar un mundo más equitativo. Eso va a implicar pactos redistributivos, obliga a eso. Ahora, la otra fórmula es no, vamos a salir con más desigualdad, con más autoritarismo, con un proceso, necesitamos que haya mayor concentración financiera y económica en el mundo para que el mundo salga adelante, y eso va a generar sin duda pueblos mucho más pobres en todo el mundo, en todo el planeta. Bueno, el tema de la deuda en Argentina es lo mismo. Sí, sí, Es decir, querer cobrarle la deuda argentina en estas condiciones es básicamente llevarla o arrinconarla en una situación de mayor marginalidad y pobreza, cuando los capitales financieros del mundo en realidad bien pueden negociar y encontrar una salida digna a sus obligaciones económicas, y al mismo tiempo Argentina puede garantizarlas en un plan en donde eventualmente una política económica seria
pueda dar respuesta a esas obligaciones. Esto sería el diálogo global. Ahora, en ese diálogo, ojalá que en la Argentina podamos resolver el tema de la crisis de la deuda, pero también entender, uno cuando plantea estas cuestiones no deja tampoco de preguntarse, o no puedo dejar de preguntar, y bueno, ¿y dónde fue a parar el dinero del endeudamiento? Y sabes que no está en Argentina. Claro. La mitad de ese dinero no está en Argentina. No está invertido en desarrollo económico y social. Está o en el colchón o fundamentalmente afuera, en una apropiación de recursos y de evasiones que hablan también de clases dirigentes económicas en Argentina, con poder económico que eventualmente aprovechan cada crisis o cada expansión para un proceso de mayor concentración, y eso habla mal de nuestra sociedad, ¿no? Sí, totalmente. El 10 de diciembre, doctor, vos me decías como los desafíos que debería afrontar el nuevo gobierno en una situación difícil, pero por todo lo que venís relatando ahora es más difícil y, y de alguna manera como una mayor parte de la población que el Estado está ayudando y esto tiene un límite, me imagino, ¿no? Como que ahí se ponen en juego otros actores de la sociedad que también están saturados, la iglesia, las ONG, si bien están poniendo de su parte, me parece que tiene un límite de físico y de recursos, ¿no? Sí. Mira, el año terminó, según datos del INDEC, ya no los nuestros, son datos del INDEC, lo que nosotros habíamos practicado originalmente, con 38%, 38,4% de la población en situación de pobreza. Esta segunda información de las bases de datos que acaba de dar el INDEC hace 2 semanas. Obviamente no se difundió eso en su momento, pero bueno, salió con 38,4% de pobreza y casi 9% de población dentro de la pobreza en situación de pobreza extrema, de indigencia. Qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Bien? Este es el punto, ¿no? Porque hoy esos valores significan mucho menos puestos de trabajo, familias que si bien pueden alimentarse, comer y no padecer hambruna porque hay un sistema de seguridad social que lo está protegiendo, tiene muy pocas capacidades de invertir en su propio desarrollo humano, educación, salud, vivienda, hábitat. Tenemos barrios más pobres, no barrios menos pobres. De hecho, mucho más vulnerables al problema de la pandemia que los sectores medios, que tienen mucho más capacidades para protegerse frente a esto y recursos sanitarios o económicos para hacerlo. Vuelvo a decir, esta pandemia nos deja en principio un problema, que es una mayor desigualdad, y nos deja una oportunidad, que sería plantearnos cómo salimos de esta mayor desigualdad y mayor pobreza, siendo que ambos no eran un problema nuevo, no lo generó la pandemia, y tenemos que darle a ese problema viejo que se ha agravado soluciones nuevas. Entonces, lo que nos desafió el Papa es eso. Sí, El día después de la pandemia significa pensar cómo vamos a hacer. Y en una sociedad en un mundo más justo y en sociedades más justas, vamos a poder ser mejores personas, y en todo caso la humanidad va a tener más capacidades de sobrevivencia. En un mundo en donde se concentra aún más la riqueza entre países o al interior de cada país, a lo que nos enfrentamos es que pandemias de este tipo pueden tener un descalabro fenomenal. También nos convoca a pensar, bueno, la mayor inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Y en salud, como un sistema no tanto de atención, sino de prevención. Sí, sí. De prevención. Si estamos teniendo hoy toda una gran industria farmacéutica, gran industria médica abocada a curar enfermedades, y muy pocas políticas, muy poca inversión en prevenir las enfermedades. Totalmente. Sí, sí, la ayuda sanitaria, o sea, que haya agua es una prevención de salud, digamos. Que haya
cloacas, que, agua, sí, servicio totalmente, eléctrico, educación sanitaria, controles sanitarios permanentes, vacunas. ¿Bien? Sin totalmente. embargo, ¿qué estamos desarrollando? Bueno, la industria farmacéutica desarrolla básicamente cómo hacen nuevas medicinas para atender los problemas de salud. Entonces, podemos esperar que la industria farmacéutica quiera que no haya enfermos, no, necesita de los enfermos, ¿bien? Totalmente. Como la industria armamentista necesita de las guerras. Sí, sí, sí. Es, Ahora, en vez de prevenir la guerra o de prevenir la enfermedad, eh, estamos dejando que eso ocurra. No, no, si el mundo es complicado si no revertimos esto, porque va dirigido a un proceso, va orientado a un proceso de autodestrucción. Eh, Así que en ese sentido la visión del Papa de un capitalismo que tiene que tener una mirada social, de un mundo en donde tiene que dar lugar a formas alternativas de pensar el desarrollo. Eh, yo creo que estamos en ese cambio. Es un debate cultural que se viene. No, nada va a cambiar cualitativamente, pero sí creo que son los temas de la agenda del día después. habrá que seguir pensando en eso, poniendo cada uno de su parte, construyendo sociedades más justas y también solidarias, no en la significación que adquirió en este último tiempo solamente, sino solidarias de pensar en el otro, ¿no? Y bueno, es un gran desafío. Si te parece, doctor, podemos seguirlo charlando durante el año. Siempre es un gusto hablar con vos y poder profundizar un poco más y pensar la realidad que nos toca vivir desde una manera activa, proactiva y también pensando en los demás. Te agradecemos muchísimo este Nelson, tiempo. no, no, gracias a ustedes y un cariño a toda la audiencia. Un gran cariño, un gran abrazo fraternal.